Muy buenas noches, soy Juan David Aristizábal y esto es Conversaciones en Casa. Uno de los retos que tenemos hoy en el país es crear nuevo empleo, más empleo. Nos está mostrando esta pandemia que muchísimas empresas están cerrando, pero por el otro lado, personas están tratando de buscar nuevas ideas e iniciativas para poder lograr esos sueños empresariales que tienen. Pero emprender no es fácil. Emprender necesita de foco, necesita de habilidades y necesita de apalancarse de tecnología. Hoy estoy con dos cracks. Una es Vicky Ricaurte y el otro es Hernando Rubio, de dos empresas distintas. Vicky con una empresa en tecnología y educación, Hernando con una empresa de tecnología y finanzas. Y ya más adelante nos van a contar de qué se tratan. Vicky y Hernando, muchísimas gracias por estar aquí en Canal Capital. Muchísimas gracias, Juan David, por la invitación. Feliz de estar con ustedes en esta conversación. Gracias, Juan David, por la invitación. Muy contento de estar acá y ojalá este programa con Vicky, con ustedes, ayude a inspirar a muchas personas a que quieran emprender y educarse tecnológicamente. Vicky, arrancamos contigo. Cuando yo veo que la historia tuya, desde que nos conocemos 2010 y pico, tenías tu primer emprendimiento y después comienzas a entrar a este mundo de educación y tecnología. ¿Cuál fue esa epifanía? ¿Cuál fue ese momento que dices, es por aquí que me tengo que meter? No me toque hacer un bootcamp directamente con las estudiantes, sino transformar los colegios. ¿Qué sucedió? Mira, yo empecé a emprender cuando nació mi primera hija, que hoy día tiene 10 años, y Ana Mar fue ese, digamos, ese catalizador que hizo encontrar mi propósito de vida. Para mí es muy importante que los emprendedores emprendan con un propósito, dado que si lo haces con propósito, le metes toda la pasión, el esfuerzo, la resiliencia que se necesita, porque emprender no es un camino, digamos, de rosas. Cuando yo empecé a emprender, yo no empecé a emprender con niños, yo empecé a emprender con adultos. Toda mi vida había trabajado en tecnología y en ese momento que nace mi hija, yo dije, quiero dejar legado, quiero cambiar mi país, quiero cambiar la región y pues educación es el camino directo para hacer estos cambios radicales en nuestra sociedad. Cuando empecé a emprender con adultos, me di cuenta que este problema de la falta de talento digital, que no solo pasa en el corporativo, sino obviamente en el emprendimiento, porque además de manejar mi compañía, doy muchísima mentoría a la siguiente, digamos, versión o generación de emprendedoras. Me di cuenta que si no empezábamos con niños desde los 4 años, niños y niñas, a solucionar el problema de talento digital, pues esto nunca lo íbamos a solucionar. Hoy día la falta de talento digital se lo dejamos a las universidades o a las CETEC que hacen educación vocacional. Y digamos, es tan grande el problema y es un problema global que si los colegios no entran a solucionar, a ser parte de esta solución en la formación de talento digital desde los 4 años, pues va a ser muy difícil y este gap de talento digital pues va a seguir aumentando. Así que esa fue mi gran epifanía. Nosotros empezamos hace más de 6 años abordando el tema desde niños de 4 o 5 años, dado que para un niño de 4 o 5 años aprender pensamiento computacional es súper natural, es como las matemáticas, es como aprender un nuevo lenguaje, mientras que ya agarrar un adulto de 18, de 20 años, pues es mucho más retador invitarlo pues a este nuevo mundo de pensamiento computacional. Entonces es para contestarte, esa fue mi gran epifanía, es empezar de lo antes posible para solucionar esa brecha de talento digital que hoy conocemos que es enorme y es a nivel global. Ya vamos a tener la oportunidad para que nos cuentes de Arucay. Fernando, tú estabas en un mundo empresarial, digamos, haciendo una carrera y de un momento a otro vemos a un personaje que le ha dicho vamos a crear una nueva institución financiera que entienda a los colombianos. ¿Qué pasó? Cuando dices, no, yo lo que quiero es emprender? Yo siempre he querido emprender, o sea, para mí el emprendimiento es el camino más fácil y más corto para encontrar la libertad. Entonces yo encuentro mi libertad, que es el atributo que más busco en mi vida, a través del emprendimiento. Y ojo, que libertad no se confunda con el que más sale a vacaciones o el que menos trabaja. Libertad de ser amo de tu propio destino. Y esa sensación es deliciosa.
y el emprendimiento te da eso. Entonces yo siempre he sido un emprendedor, he hecho ya más de 20 compañías, unas exitosas, otras no exitosas, otras que seguimos batallando, pero siempre lo he tenido, digamos, muy arraigado en lo que es mi deseo de vida. Y en la medida en que he evolucionado, pues he encontrado la maravilla que hay hoy en día. O sea, y es que hoy no hay un mejor momento para emprender que este. Estamos en la mitad de la cuarta revolución industrial, que es la digitalización. Recuerden que con cada revolución industrial la curva de la humanidad se acelera más, la evolución de la humanidad se acelera más. La primera fue el vapor, la segunda fue la electricidad, el tercero fue el Internet y esta cuarta que es la digitalización. ¿Y por qué digo que no hay un mejor momento para emprender que este? Es porque la digitalización permite que cualquier persona pueda soñar con desafiar la industria más grande y tiene probabilidad de triunfar. Antes, para llegar a ser una compañía muy grande, una top 100 de las compañías más grandes del mundo, se necesitaban 70 años para construirla, un Coca-Cola, un General Electric. Hoy en día, si uno mira el top 100 de las empresas más grandes del mundo, fueron creadas hace menos de 10 años. A esa tendencia, el top 100 de las empresas más grandes del mundo en 5 años no han empezado a crearse. Eso nos da a los emprendedores una oportunidad divina y es aquellos que somos capaces de soñar con un mundo diferente, que nos atrevemos a ser disruptivos, podemos tener una posibilidad de crear una compañía muy grande. Y eso es lo que me encanta de emprender. Vicky, en Arucay, ¿qué es lo que hacen que prepara precisamente a estos nuevos ciudadanos colombianos para esa digitalización y la cuarta revolución industrial que nos menciona Hernando? Correcto, como Hernán ya lo dice, esto ya está pasando. Y veamos cifras del Foro Económico Mundial que pasó a principios de este año. Y nos dice que el 65% de los estudiantes que hoy empiecen primero de primaria van a trabajar en trabajos que hoy no conocemos, no se han inventado. Pero lo que sí sabemos es que el 80% de esos trabajos van a requerir habilidades de programación y de pensamiento computacional. La pandemia lo que hizo fue acelerar la disrupción tecnológica en cualquier industria en la que ustedes hoy piensen. Entonces, los niños nuestros que hoy están en el colegio desde kinder a grado 11 van a trabajar o en empresas de base tecnológica, ¿sí? O van a ser o empleados de base tecnológica o ojalá emprendedores de base tecnológica. Entonces, una de las herramientas que necesitan esos emprendedores futuros o trabajadores digitales futuros es pensamiento computacional y es coding. Y nosotros lo empezamos desde kinder. Y nosotros no lo vemos como una materia, sino lo vemos como un lenguaje. Y aquí hago un paralelo con el inglés. Quizás hace 2 generaciones los padres de familia pensaban que inglés no era una habilidad o una competencia o un lenguaje relevante porque sus hijos no iban a trabajar en los Estados Unidos o no iban a estudiar o a trabajar en un país que hablara en inglés. Hoy sabemos que inglés es una herramienta que le abre las puertas a nuestros hijos en el mercado laboral y si son emprendedores, con mayor razón. Lo mismo va a pasar con programación. Es un lenguaje, es el lenguaje que nos va a permitir hablar no solo con humanos, sino con las máquinas en esta cuarta revolución industrial, la cuarta revolución de la digitalización o de la inteligencia artificial. Entonces, eso es una herramienta absolutamente clave que ellos necesitan para poder ser relevantes. Y al igual que inglés, cada uno de nuestros niños va a tener diferentes niveles en este lenguaje del pensamiento computacional. Pero dado que digamos, espacio lo oyen tantos padres de familia, mi invitación es, papás, tecnología es más que pantallas, tecnología es más que videojuegos, tecnología es que sus hijos agarren esta habilidad y sean capaces de producir una solución, así como lo hizo Hernán de revolucionar una industria, pero lo hagan en diferentes industrias. Hernando, una de las cosas que aquí hemos visto de respuesta a varias de estas propuestas es que pareciera que estuvieran educando los hijos, y les cito comentarios que nos han llegado, pareciera que esa educación que le estamos proponiendo a los niños o a las niñas es para que lleguen solamente a ser emprendedoras o empleados, como si la educación solamente fuera para el empleo. ¿Qué les respondemos a esos comentarios que creen que preparar en tecnología es como si estuviéramos generando unos robots
que solamente es para que encuentren trabajo o creen riqueza, más allá de otro tipo de habilidades? Yo creo que lo que Vicky acaba de decir está perfecto, o sea, y yo lo resumiría en una frase, ¿no? Y es, me acuerdo mi mamá, yo me gradué del colegio a mediados de los 90, y la obsesión en ese momento era, para mi mamá y para mi papá no había nada más importante que yo aprendiera a hablar inglés, ¿no? Porque el que no supiera hablar inglés era como cojo. Y qué bueno que ellos tuvieron esa visión en ese momento, porque sin duda alguna, si yo no hubiera aprendido a hablar inglés, no hubiera podido hacer casi nada de lo que he hecho hasta ahora, hubiera sido mucho más difícil. Hoy, coding es the new English. Aprender código, aprender tecnología es el nuevo inglés, es el nuevo lenguaje. Casi que para los de mi generación que no tuvieron oportunidades por no aprender a hablar inglés, hoy ya casi todo el mundo habla inglés, le va a pasar exactamente a las nuevas generaciones que no aprenden sobre habilidades tecnológicas, habilidades computacionales, habilidades numéricas, matemáticas, porque todo el mundo se va a basar alrededor de los datos. Ahí va a haber una oferta, o ya hay una oferta enorme de data, carros que mandan información, neveras que mandan información, todos hiperconectados, y se necesita administrar esa información para predecir los comportamientos de las personas, y ahí van a haber oportunidades enormes para emprendimientos. Esto para nada es enséñenle a sus hijos habilidades computacionales o de tecnología para que consigan un trabajo. Afortunadamente, cuando uno habla con los pelados de hoy, a mí me encanta que me inviten a colegios a dar charlas a los pelados de último año. Recientemente di una con un grupo de compañeros también de Cali, uno el que fundadores de Rappi y de otras compañías, y éramos como todos, no nos habíamos puesto de acuerdo en eso, pero éramos todos desesperados en mi colegio para explicarle a los niños y a los papás de los niños que está bien que los niños deban elegir su propia carrera, pero por supuesto que la labor de los papás es mostrarles un poco en qué mundo están viviendo. Y yo con mucha tristeza tengo que ver que los papás de hoy no entienden cuál es el mundo en el que están viviendo. Y todavía mucho niño en Colombia, mucho pelado en Colombia que quiere ir a estudiar, está diciendo todavía yo quiero estudiar contabilidad, o yo quiero estudiar derecho, o yo quiero estudiar administración de empresas. Si esa es su vocación, bienvenida sea. Pero el regalo que se hacen si deciden estudiar soluciones tecnológicas, datos, matemáticas, entender la tecnología, no para que se queden desarrollando si quieren, pero solo para que entiendan cómo la tecnología funciona, es un regalo de vida enorme, como en los 90 fue aprender a hablar inglés. Al final, a mí me preguntan qué es ser un emprendedor digital. Y emprendedor con la definición, Juan, que vos dijiste, que no es aquel que hace empresa, uno puede ser un emprendedor en una empresa, espíritu emprendedor. Y un emprendedor digital es aquel que encuentra o entiende un problema que afecte a millones de personas. Y aquí tenemos muchos problemas que afectan a millones de personas. Y cómo con tecnología lo puede resolver. Y si uno tiene una buena usabilidad resolviendo ese problema, uno tiene crecimiento exponencial. Entonces, el regalo de vida que ustedes, papás, le pueden dar a sus hijos, y ustedes, pelados, que se pueden dar a ustedes mismos, es si se dedican los próximos años a estudiar, a entender la tecnología hacia dónde va y cómo va. Yo prefiero, por ejemplo, en mi empresa toda la vida contratar a alguien que estudió ingeniería de sistemas y que tuvo un promedio de 3.2 que a alguien que tuvo un promedio de 4.8 en economía o en administración de empresas, porque se necesita que se entienda la tecnología. Y aquí en Colombia todavía eso no está muy avanzado, pero uno va a Europa, a Estados Unidos, a China, a muchas otras latitudes, y uno ve a la gente que sale a estudiar con muchas ganas de estudiar esto, que son las nuevas carreras del futuro. Y yo ahí adicionaría algo, Juan, es que los padres piensan que esto es muy lejano, que esto quizás no va a llegar a Colombia, pero las tecnologías exponenciales, los carros autónomos, la biomedicina, está pasando a unas ratas tan aceleradas que esto ya es parte del día a día. Y quizás los padres de familia están tan ocupados en sus trabajos que no se dan cuenta que esto es una habilidad absolutamente clave que sus hijos tienen que adquirir para enfrentarse a su nueva realidad. Hernando, y ahí va a completar y terminemos como en esta sección de habilidades. Un lado es dominar, ser una persona alfabeta digitalmente. ¿Cuáles son esas habilidades que ustedes consideran fundamentales para fortalecer el espíritu emprendedor?
sea que uno sea mamá o papá y diga, bueno, yo también quiero emprender, qué habilidades tengo que tener, o si quiero que mi hija tenga ese espíritu, ¿cuáles debería fortalecer? Yo creo que los pelados de hoy en día ya vienen mucho más digitales que nosotros. Son nativos digitales y eso es muy a favor. Pero si hay algo, yo tengo 4 hijos y si hay una cosa que le enseño todo el tiempo es esa ecuación que acabo de decir de qué es ser un emprendedor digital. La habilidad de entender un problema a fondo que muchas personas sufran, después van a ganar la habilidad de cómo entender la tecnología para buscar una solución a ese problema y si lo hace bien tiene crecimiento exponencial. Así que como papá lo que siempre hago es tratar de hurgar en su curiosidad, hurgar en su capacidad de ver un problema. Cuando uno quiere ser fuerte y viga y tener un cuerpo marcado, uno va al gimnasio durante 5 o 6 años y uno sale viga y fuerte. Si uno quiere tener el ojo entrenado para aprender a ver problemas, uno tiene que entrenarse al igual que ir a un gimnasio por años. Entonces yo cada vez que llego a un restaurante con mis hijos les digo, encuentren una cagada aquí, encuentren un problema. ¿Dónde hay un problema? Y ellos empiezan a mirarlo. Y les hurgo mucho en su curiosidad, no solo por encontrar problemas, sino por aprender. Después piensen en una solución. En vez de una palmada o una plana o una cosa, siempre haz un ensayo de cómo puedes resolver el problema que viste ayer, para hurgar en su curiosidad, para que cuando él salga sea alguien deseoso de aprender, que sea un eterno aprendiz, porque yo no creo mucho en el modelo educativo que nos enseñaron a nosotros de una carrera de 5 años y 400 o 500 millones de pesos. Creo en modelos cortos, porque lo que es claro es que todo cambia. Y la habilidad que se necesita no es aprender una carrera por 5 años, sino la habilidad que se necesita es la habilidad de aprender a aprender. Entonces, si ellos desde pequeños aprenden a aprender y les gusta aprender a aprender y son curiosos, socio, la tienen ganada. Vicky. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo también soy mamá de 3 hijos y adicional a lo que hace Hernando, que somos muy parecidos en eso, siempre le digo a mis hijos intentarlo de nuevo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros venimos de una educación que era contenidos, ¿sí? Hoy estoy completamente de acuerdo, lo que hay que enseñar es a resolver problemas, porque ya los contenidos están, todo está, mis hijos los buscan en Google y es resolver problemas. Lo segundo que yo añadiría es inténtelo, se van a equivocar, pero no se rindan. Esto es, vuélvalo a intentar, ya encontré una solución, hay una solución más óptima para esto, vuelvan e iteren y a la vez, y por tercera vez diría que, y en una cultura como la nuestra esto es supremamente importante, los errores, los fracasos es una oportunidad de aprendizaje. No se rindan, se van a equivocar, es parte del proceso, pero se levantan de nuevo. Y lo importante en temas de educación no es la nota, ¿sí? La nota, el grading system, que no quiero entrar a hablar de eso en aras del tiempo, lo importante para mis hijos es que ellos vuelvan e iteren y vuelvan e iteren y entiendan por qué se equivocaron, ¿sí? Que aprendan de esa lección para volverlo a intentar y en la próxima iteración les va a ir mejor. Esto es Conversaciones en Casa, soy Juan David Aristizábal y estamos con Vicky Ricaurte y Hernando Rubio. No se muevan porque después del corte vamos a hablar de los emprendimientos que ellos han creado y de la visión que tienen para Colombia en el 2040 y que tenemos que hacer ya para empezarla a construir. No se muevan. Buenas noches, soy Juan David Aristizábal y hoy en Conversaciones en Casa estamos con la empresaria Vicky Ricaurte y con el empresario Hernando Rubio. Estamos hablando de emprendimiento y las habilidades que se necesitan para lograr liderar la cuarta revolución industrial. Vicky y Hernando, yo quiero que le contemos a nuestra audiencia sobre sus emprendimientos, sobre sus empresas en detalle. Vicky, Arucay, ¿qué significa y qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuál es el modelo de negocio que ustedes tienen? Bueno, Arucay es un sistema, es un sistema de aprendizaje curricular para colegios y va desde primer año, desde el primero de primaria hasta el último año, hasta 11º a los colegios que tengan 12, y enseñamos
pensamiento computacional y coding de una forma supremamente innovadora. Lo enseñamos a través de retos y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, una sigla que en educación se conoce como STEAM. Entonces, sus hijos básicamente aprenden a programar resolviendo problemas de la vida real. Entonces, un estudiante, por ejemplo, de tercero o cuarto de primaria a través de Minecraft está aprendiendo a programar, resolviendo problemas usando la ciencia, las matemáticas o las artes. Eso básicamente es Arukai, y Aru significa lenguaje y Kai futuro. Arukai significa el lenguaje del futuro, y eso es lo que enseñamos a sus hijos a través de nuestro sistema curricular, que además le ofrece al colegio 3 componentes: todo el currículo, como ya lo mencioné, todo el entrenamiento a profesores, y además les da la plataforma que nosotros estamos convencidos que la siguiente innovación educativa es poder enseñar de forma personalizada, dado que todos aprendemos de forma diferente. Entonces está creado sobre una tecnología que se llama Machine Learning, donde básicamente la plataforma aprende como sus hijos aprenden para poder crear, valga la redundancia, caminos personalizados de aprendizaje. Eso es lo que hace Arukai, y hoy día nos enfocamos en pensamiento computacional y en coding. Tando, Movi. ¿De dónde viene la idea de Movi y qué es lo que hace Movi por los colombianos? Bien, voy a unir esto con lo que ahora Vicky decía, que le gustaba que sus hijas tuvieran un propósito en la vida para emprender. Y todo arranca de un propósito. Y todo arranca, como decía, en encontrar un problema que afecta a millones de personas. En mi criterio, el problema más grande que tenemos en Colombia y uno de los más grandes del mundo es la desigualdad. En el top 10 de países más desiguales del mundo, América Latina tiene 8 de 10, y Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, en donde los ricos, pocos ricos tienen mucho y mucha gente pobre tiene muy poco. Y cuando uno mira las razones de la desigualdad, son fundamentalmente dos, y aquí en este panel están ambas. Uno, falta de acceso a educación. Si yo soy pobre y no me educo, nunca salgo de pobre, y eso es un problema enorme. Y dos, falta de acceso a servicios financieros. Si yo soy pobre y necesito un crédito o un servicio financiero y no accedo a él porque un banco no me lo presta y caigo en la desgracia de este siglo que se llama el crédito gota a gota, los que hemos caído en el crédito gota a gota sabemos que una vez uno cae y es pobre, uno nunca sale de ahí, o es muy difícil salir de ahí, y eso solamente aumenta el ciclo de pobreza. Ese es mi propósito en la vida. Yo viví en carne propia ese problema, lo entendí y juré cambiarlo. Al principio era un plan diferente, más manual, pero ahora con tecnología lo estoy pudiendo tratar de resolver. Y ese es el propósito de Movi. Movi lo que le aporta a Colombia es una solución para que cualquier persona en Colombia pueda pagar o ser pagada de manera digital. Porque desafortunadamente en Colombia, después de 150 años de bancos en el país, 9 de cada 10 transacciones que se hacen se siguen haciendo en efectivo. Es decir, solo el 10% de las transacciones se hacen digital después de 150 años de banca. Y ese es un problema muy grave, y la razón fundamental de ese problema es el modelo de negocio que la banca escogió para ofrecerle servicios financieros a la gente, que es un modelo que, para poder ser sostenible en el tiempo, se basa en cobrarle comisión a las personas. Entonces uno abre una cuenta de ahorros o un producto financiero y te cobran una cuota mensual, una cuota de manejo de 50.000 pesos al mes. Mandas plata de Bogotá a Cali y te cobran un fee por enviar plata nacional. Y ese es un modelo que permitió prestar servicios financieros, y la gente que tiene plata la pagamos porque nos toca, no porque nos gusta, pero para la gran porcentaje de la población simplemente pagar 50.000 pesos de una cuota de manejo es imposible. Es o eso o el bus, o eso o almuerzo. Y por eso decidió pegarse al efectivo. Y eso tiene un costo social enorme. No solamente que muchas personas no puedan pagar o ser pagados digital, sino que no sean visibles para que cuando necesiten un crédito puedan acceder a crédito. Ese es justamente el propósito de Movi. ¿Cómo visibilizar a la gente? Pero ahí me queda una pregunta, y es, uno ve que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial dice que en Colombia es más del 87% la bancarización. ¿Qué no estamos leyendo entonces de esa cifra? Mira, cuando uno tiene un problema, lo peor que uno puede hacer es mirar el KPI equivocado o el indicador equivocado, ¿no? Ese claramente es el indicador equivocado.
Aquí en Colombia hemos determinado que el indicador de inclusión financiera es medir qué porcentaje de la gente mayor de edad ha abierto en alguna vez de su vida un producto financiero o ha tenido contacto con una institución financiera. Y en efecto, el 83% de la gente mayor de edad alguna vez lo ha abierto. Pero cuando miramos qué porcentaje de esas cuentas están activas o qué porcentaje de esas cuentas se utilizan de manera recurrente, ese porcentaje baja dramáticamente. De hecho, ni siquiera se mide. Ni siquiera lo están midiendo cuando se debería y se tiene la información para medirlo. Mi número, pero no es un número oficial porque no lo medimos desafortunadamente, es que ese número no está entre el 30 y el mejor de los casos 35% de gente que utiliza de manera recurrente un producto financiero. Entonces, ¿de qué sirve medir cuánta gente ha abierto algo y no cuánta gente la usa? Es como en las aplicaciones. ¿De qué sirve decir cuánta gente ha descargado una aplicación si esos usuarios no la usan? En el mundo digital nadie se mide por cuántas descargas tuvo uno. Nosotros en móvil tenemos más de 3 millones de descargas. ¿Y esos son mis usuarios? No, porque hay gente que no la usa. Si yo me pongo a medir ese KPI, digo, no, ya la coroné, somos grandísimos. Está mal medido ese número. Hay que medir el número de cuánta gente la usa de manera recurrente. Entonces, lo que hacemos en móvil es permitir que cualquier persona, sin importar su condición social, su color de piel, pueda acceder con dos atributos muy fundamentales a servicios financieros. Uno, muy buena usabilidad, que cualquier persona pueda verla, no se necesite ver un video o hacer un entrenamiento para que puedan descargar la aplicación y pedir la tarjeta y hacer pagos. Todas las usabilidades, porque las usabilidades son como los buenos chistes. Si hay que explicarlos, no sirven de nada. Y dos, con gratuidad, que las personas no paguen por eso. ¿De acuerdo? Nuevamente, recuerden, un bumper sticker de esto es cómo con tecnología se puede resolver un problema y si se hace con buena usabilidad se tiene crecimiento exponencial. Nosotros tenemos buena usabilidad y por eso tenemos crecimiento exponencial. Fíjense ustedes, cuando decimos es que la gente pobre en el país no es digital, eso es mentira. En Colombia son 50 millones de personas y hay 39 millones de cuentas de WhatsApp, 34 millones de cuentas de Facebook y las usan activamente, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué WhatsApp o Facebook crecieron de la manera en cómo crecieron en ricos y pobres? Por esos dos atributos, por buena usabilidad y por gratuidad. Póngase usted a pensar, Juan, ¿qué hubiera pasado si Facebook hubiera cobrado $1 al mes para entrar a Facebook? ¿Hubieras entrado? Nunca. Y no por el hecho de que no cobren, sino significa que no son sostenibles. Facebook gana plata y tiene una valoración muy grande. Solamente cambió el modelo de negocio de cómo las empresas antes pensaban que era. Todas las empresas antes pensaban en yo presto un servicio y le cobro al usuario. Y ahora las empresas digitales prestan un servicio incluyente en donde permiten que todo el mundo entra con buena usabilidad y ojalá gratuidad y montan un modelo de negocio basado en cobrarle a terceros para que así todos se beneficien. De eso se llama la era digital. La era digital es el mundo anterior, como se pensaba en la forma de hacer empresa antes, era como el Country Club de Bogotá. Voy a hacer un sitio muy lindo que haga que la gente se sienta exclusiva y le voy a cobrar durísimo para que unos se sientan más superiores a los otros. Y la gente que quería sentirse superior paga por eso y todos ganan, pero es un modelo excluyente. Piensen en Facebook. ¿Por qué todo el mundo entra a Facebook? Porque ahí uno encuentra a todo el mundo. Si no, uno no entraría. La era digital es incluyente, no excluyente. Y la digitalización democratiza. La digitalización permite que todos tengamos acceso a. Así que quien piense en montar una empresa digital tiene que tener ese mindset, el mindset correcto de la exponencialidad, de la inclusión. Y eso es móvil, inclusión financiera. Es cómo utilizamos la tecnología para dar acceso financiero a millones de personas. El Ministerio de Comunicación, MINTIC, sacó un indicador horrible hace año y medio, que decía que de 50 millones de colombianos que somos, Juan, solamente 2.4 millones estaban comprando por Internet. Solo 2.4. Cuando un país que ya tiene casi el 65% de gente que tiene acceso a Internet. Es decir que 65% tiene acceso a Internet y solo 5% puede comprar un producto Internet. Significa eso que, por ejemplo, Vicky lanza una aplicación que permite que la gente se eduque en municipalidades remotas, donde más lo necesitan. Pero resulta que gente va a poder verlo y no va a poder pagarlo. Y ahí se pierde todo porque ese 5% que son los que pueden pagar son los mismos que ya están estudiando bien. Es un deber para una sociedad más igual y más justa y con más desarrollo
que los 50 millones de personas puedan pagar, y eso es móvil. Permitir que cualquier persona pueda pagar o ser pagado de manera digital sin importar su condición social, con buena usabilidad y gratuidad. Vicky, ustedes han logrado precisamente eso que ahorita nos hablaba Hernando de escalabilidad. Arucay ha permitido crecer rápidamente y volverse escalable. ¿Por qué y cómo lo han logrado? Porque uno ve muchos emprendimientos que literal son muy interesantes, resuelven un problema, pero no logran ser escalables. Y ustedes lo que han hecho para que América Latina pueda adquirir esto en los colegios es tener esa mentalidad. Si nos puedes llevar como paso a paso de qué es lo que ustedes han hecho para tener una empresa escalable a nivel latinoamericano. Mira, hoy Arucay tiene presencia en 9 países y Arucay se metió en un campo supremamente difícil porque si hoy para el rector de un colegio, para un padre de familia o para un profesor, todavía es un reto para ellos entender por qué pensamiento computacional y coding es tan relevante de enseñar, imagínatelo, Juan David, hace 6 años. Entonces nosotros empezamos a través de nuestros propios centros. Los papás llevaban los niños a los centros. Eso no era un modelo para nada escalable, ¿sí? Cuando el problema es un problema global. Esto no es un problema de Colombia, esto es un problema global, y es que solo 1 de cada 10 colegios en el mundo enseña pensamiento computacional a sus estudiantes, cuando hoy día es tan relevante como sumar o restar o como leer y escribir. Hoy un padre de familia no se plantearía dejar a su hijo analfabeta. Pues es lo mismo, si no sabe pensamiento computacional y o coding, pues es un analfabeta digital. Entonces ese era un primer tema, el tema de que era supremamente innovador y supremamente difícil que los colegios, los profesores, los rectores y los padres de familia lo entendieran. Después dijimos, vamos donde los niños están en los colegios, pero los colegios en su momento, el sistema sigue siendo tan regulado que era muy difícil meterlo en el currículo. Entonces nos fuimos con clases extracurriculares. Tuvimos una mayor cobertura, pero nuevamente la clase extracurricular se ve como lúdica, como un tema que es más, digamos, por diversión que en realidad por un tema relevante de adquirir la habilidad o la competencia. Y definitivamente hace más de 3 años somos 100% curricular. Tenemos un modelo B2B2C, no B2B, no B2C, perdón, y ahí quiero hacer una aclaración. Nosotros nos encantaría hacer B2C, que directamente los padres de familia lo compraran, pero como no entienden la relevancia todavía, los padres de familia desafortunadamente ven tecnología hasta cierto punto como evil, como son pantallas, es que es el iPad, es que se la pasa pegado al celular, es que se la pasa pegado al videojuego, cuando tecnología, como lo decía Hernando, es una forma de resolver problemas de la vida real usando las herramientas que tenemos como el coding. Después de ahí, bueno, como te decía, somos 100% curriculares, eso nos ha hecho encontrar muchísima escala. Somos B2B2C, el gatekeeper es el colegio es quien compra la solución y está comprando todo el currículo, todo el entrenamiento a profesores y toda la plataforma. Y dado que es una necesidad, digamos, tan apremiante, y digamos ofrecemos los 3 puntos que hoy le duele al colegio, al profesor y al padre de familia, hemos podido crecer rápidamente con un producto, digamos, tanto sincrónico como asincrónico de alto valor. Y aquí, digamos, hago el alto, y es que la pandemia para nosotros ha sido la oportunidad de que se vea la tecnología de una manera completamente diferente. Si bien seguimos, y ha sido un proceso, digamos, seguimos en modo de evangelización, aquí el llamado es a los padres de familia. La mayoría de cambios estructurales en los colegios muchas veces vienen de la Asociación de Padres de Familia o los padres de familia que dicen, mi hijo tiene que aprender pensamiento computacional exactamente con la misma importancia que aprende matemáticas. Hoy, desde que entramos al sector escolar hasta que salimos, todos los días vemos matemáticas. Así, con esa misma importancia, debería verse pensamiento computacional y coding. Y como coding es un lenguaje y no es una materia, poco a poco va a ir permeando todo el currículo del colegio. Y van a pasar 2 cosas en el sistema escolar. Las intensidades, la intensidad en la cual se enseña pensamiento computacional, que
De esos 1 de cada 10 colegios que lo enseñan en el mundo, solo es 1 hora semanal, va a empezar a aumentar, a ser diaria. Y lo segundo es que pensamiento computacional va a empezar a permear cualquier contenido, cualquier proyecto, y por eso en Arucay enseñamos como proyectos, ¿no? Que los niños identifiquen problemas de la vida real y que los resuelvan con tecnología. Entonces ese ha sido, digamos, nuestro secret sauce, por decirlo de alguna forma, es el modelo en el cual está cimentado Arucay, que resuelve las 3 necesidades que tiene el colegio. Esto es Conversaciones en Casa y vamos para nuestro último corte y volvemos con Vicky Ricaurte y Hernando Rubio para que hablemos de la Colombia del 2040 y las habilidades que tenemos que empezar a olvidar y las nuevas que tenemos que aprender. No se muevan. Menes en un país donde las personas tengan acceso financiero, acceso a internet y acceso a educación, donde podamos sacar lo mejor de los talentos, donde logremos que las personas puedan tener el capital necesario para emprender, donde nuestras niñas y niños son evaluados por sus talentos, sus habilidades, su capacidad de crear y no por el lugar donde nacieron o su color de piel. Pues Vicky Ricaurte y Hernando Rubio, los empresarios, la empresaria que nos acompaña el día de hoy, nos está mostrando ese camino desde su actividad empresarial, desde Arucay y Móvil. Hernando, yo ahorita lo veía oyendo a Vicky y creo que con una cantidad de posibles preguntas para Vicky y creo que me gustaría muchísimo que este espacio también permita para que ustedes se pregunten sobre lo que están haciendo. Claro que sí. Bueno, Vicky, no sé si quieras preguntar. Yo tengo una muy clara para ti. Dale, pregunta. Bueno, muy bien, está bien. Mira, me encanta lo que estás haciendo de cómo meter en el currículum de colegios la necesidad de aprender habilidades computacionales, así como el inglés. Y me encanta esa frase que ojalá, si hay un bumper sticker, una conclusión de este debate, creo que se les lleven los papás y los pelados que están por graduarse ahorita, es que el código, las habilidades computacionales son el nuevo inglés. Ahora, claro que hay que saber inglés, pero si uno no aprende habilidades computacionales va a estar muy cojo en los próximos 20 o 25 años. Y eso lo estás haciendo muy bien y estás dando esa pelea para hacerlo en colegios. Pero mi pregunta hacia ti sería, ok, ya pasamos del colegio y ya estamos en la educación universitaria. ¿Cómo crees tú que debe ser el nuevo modelo de educación universitaria? ¿Crees que debe seguir siendo como es hoy, carreras de 5 años formales establecidas hacia un tema? ¿O cómo te sueñas tú la educación universitaria y qué, en el futuro y en el presente, y qué tan rápido debería cambiar eso? Bueno, yo creo que la educación universitaria ya está cambiando, ¿sí? Yo no me la imagino como 5 años, dado que si el conocimiento está en esta era cambiando cada 2 años, si yo a la universidad le invierto 5, pues yo ya voy a salir de entrada desactualizado. Yo me lo imagino en un modelo por competencias, por habilidades, ¿sí? Por especialización. Y de hecho con las universidades que estamos haciendo, Hernando, lo que yo les estoy diciendo, estamos trabajando con el TEC de Monterrey, con Columbia University, en crear 2 temas. Uno, un primer instrumento que evalúe cómo llegan los estudiantes a educación terciaria para medir sus habilidades de pensamiento computacional. Y no importa que hoy día, en este minuto, ¿no? ¿Qué carrera vayan a empezar a hacer? Todos tienen que aprender pensamiento computacional. Un educador, una enfermera, un médico, porque si tú más que nadie lo sabes, las tecnologías exponenciales están completamente revolucionando cualquier industria. Entonces, no importa lo que vayas tú a aprender en esa carrera terciaria o educación superior más bien, tienes que agarrar pensamiento computacional. Y lo segundo que estamos trabajando es, además del instrumento que hace esa medición para, no importa qué carrera se va a estudiar, se tenga que enseñar esta habilidad, estamos viendo cómo transversalizar el aprendizaje de pensamiento computacional en la educación terciaria, porque nuevamente no estamos hablando necesariamente de desarrolladores de software, ¿sí?
o desarrolladores de videojuegos. Estamos hablando de cómo vamos a ayudar al retail, cómo vamos a ayudar a toda la industria gastronómica, cómo vamos a ayudar con los temas de blockchain a todos los que estudian leyes. Entonces eso también lo estamos trabajando. Entonces, para concluirte, además de estas dos cuñitas que saqué de cómo lo estamos haciendo con las universidades, es cortas, especializadas, con base en competencias y habilidades y muy, muy, muy ligado a lo que el mercado necesite, ¿sí? Ahí siempre ha habido la discusión de que enseñamos cosas que no necesariamente el mercado necesita. Yo creo que Hernando en esto hace como un mes en parte de universidades que estuvo, creo que pegó más de 3 cachetadas, porque creo que se siente un poco más frustrado que Vicky frente a la educación superior. Hernando, ¿cómo ve la situación? O sea, Vicky nos muestra un futuro y muestra dos instituciones, el TEC de Monterrey, la mejor universidad pues, privada de América Latina, Columbia University. ¿Cómo ves tú la educación superior colombiana? ¿Cómo nos estamos avanzando tanto para fintech, educación, habilidades? Hoy, ¿cuál es la cachetada que hay que darles o las felicitaciones que hay que darle a la educación superior del país? No, yo creo que está muy mal. Y yo creo que la llegada de la era digital es un reto muy grande para todos los incumbentes. Todas las industrias están sufriendo una disrupción muy grande, todas. Nosotros en Movi estamos siendo disruptores de la industria de la banca, pero al igual que nosotros siendo disruptores de la industria de la banca, cada industria está siendo sometida a una disrupción muy fuerte de compañías basadas en tecnología, y la educación no se escapa de eso. Y normalmente para los incumbentes, que son los que vienen prestando el servicio de manera tradicional, cambiar es muy complejo. Y yo lo digo porque creo que la primera la primera cátedra o clase que deberían enseñar ya en las universidades es la cátedra del suicidio. Y es entrenar a los que van a ser emprendedores en un futuro cercano a ser capaces de matar su negocio hoy para renacer. Y no simplemente esperar a que ellos, contratando a alguien en tecnología o a alguien en innovación, vaya haciendo cambios para ir moldeando lo que está. Y el caso más claro de eso, el cliché, es Kodak, ¿no? Como Kodak por años fue una empresa muy valorada, que ganaba mucha plata vendiendo los rollos, que se acuerdan que antes imprimíamos, ese rollo no valía nada hacerlo, pero lo vendían muy caro y ganaban mucho dinero. Y desde 1975 inventaron la fotografía digital, y ellos sabían perfectamente que el cambio de hábito iba a pasar de que las personas quisiéramos imprimir fotos como antes lo hacíamos, llevando el rollito y comprando otro, a compartir fotos como lo hace, por ejemplo, Instagram. Pero a pesar de que ellos lo inventaron, a pesar de que ellos lo sabían, y han pasado 40 años desde que lo inventaron, o 44 años desde que lo inventaron, nunca lo promovieron. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Murieron. Y en 2 años se creó Instagram, que hoy vale mucho más que el valor más alto que llegó a tener Kodak en su historia. Entonces, que si las universidades saben que esto va a cambiar, sí. Que si todos los incumbentes saben que van a cambiar, sí. Que si están haciendo algo por tratar de corregir, sí. Que si es suficiente, no. Y por eso se necesitan disruptores nuevos que casi siempre vienen de otro lado de la industria. Digamos, el Uber no vino de un Uldarico Peña, ¿sí? Casi siempre el que viene a ser disruptivo viene de otro lado para que les mueva el piso. Y unos morirán y otros lograrán transformarse, pero eso va a costar sangre. Porque a mí cada rato me llaman emprendedores a decirme, oiga, yo quiero digitalizarme, yo soy un incumbente y me quiero digitalizar, ¿qué hago? Y están recontra confundidos porque piensan que digitalizarse es hacer lo mismo que han hecho por los últimos años, pero en una app. Y eso es una botadera de plata, porque eso no es digitalizarse. Mi mejor consejo que les doy, y eso va para las universidades, es que, miren, la forma en cómo se educaba, la forma en cómo se prestaban servicios, a mí me encanta el campo, vivo en campo, y cuando uno tiene una vaca, que la vaca da leche, da buena leche, y uno es un buen ordeñador de vacas, pues quédese siendo ordeñador de vacas y saque vacas, saque leche. Pero ahora resulta que lo sexy no es una vaca, que lo era hace un poquito de tiempo, sino que lo sexy es un unicornio. Y hay mucha gente que cree que con pintarle un arcoíris a la vaca y ponerle un cacho, esa vaca la va a convertir en unicornio. Y una vaca siempre será vaca.
Entonces casi que yo les diría, quédense siendo vacas y arranquen de cero si quieren jugar en ese juego a tratar de crear un unicornio, pero con nueva gente, nuevo gerente, nueva junta directiva, que no vengan con todos esos mitos del pasado para que puedan crear desde cero, porque crear desde cero sin miedo al perder es mucho más probable que logren algo que es bien difícil de lograr, a crear con el miedo a perder, que es la principal razón por la cual uno no puede. Entonces, estoy de acuerdo con Vicky que están tratando de hacer esfuerzos, pero yo no creo que el nuevo modelo venga de un incumbente, porque es muy difícil para ellos. Ahí yo la pregunta que tendría a ti es que los temas regulatorios es una camisa de fuerza brutal y lo veo todos los días en términos de educación. Es que no pueden iterar y no pueden cambiar el currículo porque el proceso regulatorio que tienen que pasar es larguísimo. ¿Cómo te fue a ti, Hernando, en una industria que es supremamente regulada, más en un país donde la banca colombiana ha sido supremamente conservadora? ¿Cómo rompiste con todo esto para hacerlo realidad? Que el tema de educación es que no, ellos, la misma regulación los limita a iterar más rápido. Pues mira, yo creo que la industria de la educación es una industria muy regulada, pero no más regulada, como bien lo dices, que la bancaria. La industria bancaria es la más regulada de todas. Y esa es una barrera en contra de la innovación tremenda, porque no es fácil para un nuevo player meterse a prestar servicios financieros porque le toca ser regulado. Claramente eso es un problema. ¿Por qué lo rompimos? Nosotros nos volvimos institución financiera y nos volvimos regulados, pero ¿por qué? Y eso costó mucho, costó 2 rondas de financiamiento, costó más de 3, costó apoyar una ley que se llamó la Ley de Inclusión Financiera, que habilitaba un nuevo tipo de institución financiera que la empujamos por cerca de 5 o 6 años. Costó levantar plata, costó crear una institución financiera, costó aprender a ser vigilado. Todo eso es muy jodido. Yo me acuerdo todavía cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá y a mi esposa que yo quería crear una institución financiera y que iba a ser la más grande, no en activos y en pasivos, sino en usuarios de América Latina. Me miraban como, sí, yo sé, Hernando, que te educamos bien y te educamos aspiracional y todo eso, pero no jodas, o sea, tampoco apostes a algo que nunca vas a lograr. Pues fíjate, llevamos un año y ya llegamos a 1 millón de usuarios. En Colombia hay 35 bancos y creo que hay 6 o 5 que tienen más de 1 millón de usuarios. Claro que lo vamos a lograr. Esta es la belleza de este momento, por eso es que yo arranqué diciendo que no hay un mejor momento para ser emprendedor que este, porque un idiota como yo puede soñar con crear el banco más grande de este país en usuarios. Y si lo fallo, no pasa, fallé, pero ¿y si lo logro, qué pasa? Si logro que todos los colombianos puedan pagar o ser pagados de manera digital y te puedan, no solamente 2.4 millones comprar tus programas, Vicky, sino 50 millones de personas puedan comprar tus programas para evolucionar y a través de la educación combatir la desigualdad. Entonces, nuevamente, a tu pregunta de cómo lo logramos, con lo que tú misma dijiste, con obsesionarse con un propósito. Cuando uno se obsesiona con un propósito, uno sabe que adentro de uno está la solución a un problema muy grande y uno no deja que nada lo afecte a uno. ¿Sí? Uno no deja, claro que uno tiene 1000 problemas, pero uno está tan enamorado de ese propósito. Yo estoy tan enamorado de que cualquier persona pueda pagar o ser pagado de manera digital, porque creo que eso va a generar un desarrollo muy grande en el país, que a mí me puedes pegar 3 tiros en el pecho, pero eso sí, asegúrate de matarme, porque si no me matas, me voy a levantar otra vez a seguir intentándolo. Vicky y Hernán, tengo 1 minuto para preguntarles, ¿qué libro nos recomiendan? ¿Qué película nos recomiendan? ¿Qué serie nos recomiendan para que podamos construir esa Colombia del 2040 donde haya más emprendedoras, más tecnología, más acceso financiero? Pónganos a estudiar, ¿cuál es la tarea? Miren, yo a los padres de familia, a los rectores, a los profesores y en general a la audiencia les recomiendo el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. De verdad, léanselo. Nos muestra, es una ventana a lo que está pasando con el mundo y por qué es tan relevante que sus hijos emprendan, que aprendan estas habilidades y skills claves para que ellos sean relevantes en este futuro que es hoy. Si ustedes lo leen, les garantizo que ustedes se van a volver evangelizadores de lo que acabamos de hablar hoy en el programa. Yo, si te recomiendo un libro,
me voy a un poco más atrás, porque al final creo que las humanidades y la filosofía hablan mucho sobre lo que es este momento. Recomendaría el libro que marcó mi vida, que es El hombre de Vitruvio, que lo escribió Leonardo da Vinci. Ha sido para mí Leonardo da Vinci el mejor ser humano en toda la historia, mejor pintor, mejor arquitecto, mejor filósofo, mejor todo. Y en ese libro él escribe el secreto para ser feliz y el secreto para crecer ordenadamente. Ese es mi libro de vida. Y una gran referencia, sobre todo cuando uno tenga 17 años y quiere planear cómo hacer su vida. Y ojalá cada pelado de 17 años a esa edad sea capaz de escribir lo que él llama la Carta Magna, que es decir, cómo quiere que sea su vida. Porque la diferencia entre soñar y planear se llama escribir. Y ahí puedes poner a una persona de 17 años a escribir lo que quiera en un párrafo, a qué quiere ser. Y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y ahí te da las guías de hacia dónde debes ir para encontrar tu felicidad. Eso el libro. Y una película, pues hay muchas, pero la que más me gustaba cuando yo era pelado y que me marcó mucho, y esto va a sonar medio tonto, pero tiene un mensaje muy grande, era una serie de Cartoon Network que se llama Pinky y Cerebro, que eran dos ratones, uno cabezón y muy inteligente y uno flaco y tonto y alto. ¿Y por qué me encantaba? Y ojalá lo vean todos los pelados. Porque eran dos ratones que se levantaban todos los días con ganas de conquistar el mundo. Y todos los días hacían un plan para conquistar el mundo. Fallaban, pero tenían la berraquera para levantarse al otro día y decir, ¿qué vamos a hacer? Le preguntaba Pinky a Cerebro. Y Cerebro le decía, lo mismo que todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Yo siempre he admirado esa valentía de Cerebro. Pues es Vicky Ricaurte y Hernando Rubio. Muchísimas gracias por estar en Conversaciones en Casa, por lo que ustedes están haciendo, y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chao. Nos vemos en 8 días en Conversaciones en Casa sin tizas ni tablero.